Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nuevamente saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en mi canal digital cnclaunion.com.co, en el canal 2 de Legón Telecomunicaciones, Teluro Producciones y también en Fibranet Plus. Muchas gracias a todos ellos por ver y pues pedirles el favor de que si les gusta estas reflexiones, compártanla con sus seres queridos. Yo por esto que estoy haciendo no gano absolutamente nada, ni nadie me paga absolutamente nada. Esto lo hago sencillamente por cariño hacia la gente y pues por agradar a Dios también, esperando que todo esto que yo hago agrade a Dios. Y siento que Dios me permite hacerlo, pues porque si Dios no le gustara que yo lo hiciera, seguramente que Dios me mandaría al Espíritu Santo y me diría: vea, váyase más bien a joder al parque, o váyase más bien a hacer otra cosa diferente, y no me nacería hacerlo. Pero si me nace hacerlo y siento esa gran satisfacción, es porque siento que Dios permite y el Espíritu de Dios permite que yo me agrade y me halague haciéndolo. Entonces, por eso lo hago. Espero que ustedes hoy escuchen la palabra de Dios. No endurezcan su corazón, muchachos. Es que esto que yo estoy diciendo pareciera como retórica, como decirlo por decirlo. No, muchachos, esto que yo estoy diciendo es algo muy serio. Y va para ustedes como va para mí, porque yo lo que digo para allá se viene para mí al mismo tiempo. Por lo tanto, yo no estoy diciendo cosas descabelladas o cosas que no tienen ningún sentido, o cosas que van y vienen. No, yo estoy diciendo cosas muy serias, y como lo he venido diciendo desde hace un tiempo para acá, cosas terribles. Terribles son terribles, y eso es como yo lo veo la Biblia. Yo veo la Biblia de dos maneras. La Biblia es la salvación del hombre si la oye, la escuche y la obedece. Pero la Biblia también es condenación para el hombre que, oyendo la palabra de Dios, no la obedece. Y esa misma palabra que te salva, esa misma palabra te condena. Entonces, esto que yo leo es terrible. Es terrible, porque la mayoría de nosotros no obedecemos la palabra de Dios. ¿Y qué decir de los protestantes? Si los malos católicos nos cuesta trabajo entender la palabra de Dios, ¿qué diremos de los protestantes que cerraron la vista y el entendimiento a la palabra de Dios y se crearon una iglesia para que ellos creyeran en ella y creyeran que por ahí está la salvación, cuando por ahí no los lleva absolutamente a nada, no los lleva sino a la perdición? Y hoy la palabra de Dios nos lo va a decir, y yo voy a quedar más confundido que un tremendo. Impresionante. Vamos a presionarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de 2 Samuel 7, del 4 al 17. Suscitaré descendencia tuya después de ti y afirmaré su reinado. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: tú me vas a construir una casa para morada mía. Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David: así dice el Señor del universo: yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él, sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia
que te va a edificar una casa en efecto, cuando se cumpla tus días y reposes con tus padres. Yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de tu realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi benevolencia, como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Han escuchado muchos esta historia. Y los que no la hayan escuchado, nunca se les vaya a olvidar esto. David quería construirle una casa a Dios, porque resulta que desde el mismo momento en que Dios rescató a su pueblo de Egipto, él comenzó a andar con todo su pueblo a través de tiendas. Ustedes pueden buscar en YouTube las tiendas del Antiguo Testamento y van a encontrar esas tiendas que no eran iglesias ni templos, sino que era una tienda de ir a orarle al Señor. Eso tiene un nombre, pero ya me acordaré de él. Esas tiendas, él habitaba de aquí para allá, donde la armaran. Ahí se metía él, ahí estaba él acompañándolos. Pero él nunca quiso, ni le pidió, ni le exigió a los jueces de ese tiempo que le construyeran una tienda, pues él estaba acostumbrado a vivir en tiendas. Luego a David se le ocurre la gran idea de construir un templo, porque él se siente muy agradecido de Dios. Y dice, pero es que Dios, ¿por qué a toda hora como por Dios ser hombre, de aquí para allá y durmiendo y viviendo en una tienda? No, yo quiero construirle un templo, algo bien bonito, algo que vaya de acuerdo a Dios mismo. Pero Dios le manda a decir a través de Natán, el profeta. Recordemos que David conoció a Samuel, Samuel muere y luego entra Natán como profeta de Dios. Y Natán le dice, Dios le habla a Natán todo esto que les he contado, y ve y dile a mi siervo David que no, que él está contento con lo que él tiene, con lo de las tiendas, que él no le ha exigido a nadie que le construya un templo, pero sí hace una cosa que Dios hace con nosotros los hombres, pero que nosotros los hombres no hacemos con Dios, y es pactar. Dios hace un pacto con Natán y con David. Dile a David que afianzaré su reinado en las generaciones futuras. Afianzaré ese reinado. No le apartaré mi bendición como lo hice con Saúl, que lo aparté de mi presencia. Una pregunta que me hago: ¿Saúl se condenó o se salvó? Pareciera aquí que Saúl se condenó, porque no le obedeció a Dios. Sin embargo, eso queda a manos de Dios, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Saúl se le quitó su reinado y se le fue entregado a David. Y Dios hace un pacto con él y dice: a ti no te quitaré eso que he pactado contigo, que es que siempre tú serás recordado en la historia como el rey David. Y te permitiré que tu descendencia, que va a ser Salomón, sea quien construya ese templo. Por eso el templo, el primer templo a Dios lo construye el rey Salomón. Esa es la primera historia que hay acá, que les he contado a ustedes. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Así brevemente me he dedicado a contarles a ustedes que Dios pacta con el hombre, y cuando Dios dice una cosa es para siempre. Es para siempre. No es como nosotros los hombres, que hoy le vamos al confesionario y le decimos a Dios: Señor, perdona todos nuestros pecados, y el sacerdote nos dice: ¿estás arrepentido? Sí, Señor. Pues ve y no peques más. Y uno dice: sí, Señor. Y apenas sale a la calle,
comienzan las tribulaciones, las tentaciones y todas las cosas. A los 15 días estamos nuevamente en el confesionario, volviendo a confesarnos de los mismos pecados que habíamos dicho que no íbamos a pecar. Eso le parece a los hermanos separados como un coger a Dios de juego, y por eso es que ellos se salieron de la iglesia católica para pertenecer a una iglesia protestante, porque ellos dijeron, no, si nosotros nos comprometemos con Dios a no pecar, entonces nos comprometemos a no pecar, y se salen de la iglesia católica que porque ellos creen que allá donde están no pecan, y eso es un error. Es mejor estar al lado de acá, donde cada 15 días es mejor ir al confesionario. Al fin y al cabo Dios dice, cada vez que vengas al confesionario yo te perdonaré. ¿Cuántas veces? ¿7 veces? No, 70 veces 7, Pedro. Siempre te voy a perdonar, porque el Señor conoce la fragilidad del hombre. Y es mejor estar al lado de acá, pidiendo perdón, y el sacerdote una y otra vez, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A los 15 días yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre. Al mes vuelve, y en ese ir y venir, hasta que el hombre conscientemente termina dándose cuenta de que realmente es un juego lo que está haciendo, de ir al confesionario y no pecar, de ir al confesionario y no pecar, de ir al confesionario y no pecar. Eso es lo que dice la primera parte. Vamos a leer el Salmo, que el Salmo debe ser por ese lado. Salmo 88 es un resumen. Le mantendré eternamente en mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Cuando Dios pacta con el hombre, Él le mantiene su favor todo el tiempo. Le mantendré eternamente mi favor. Cuando Dios pacta con una persona, Dios lo cumple. Bueno, vamos a leer el Evangelio del día de hoy. El Evangelio es de Marcos 4, del 1 al 20. Salió el sembrador a sembrar. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía, instruyéndoles, escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue de 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás
y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola, ¿quién no se la sabe? Todos nos sabemos esta parábola y la hemos escuchado y la tenemos casi que en cuenta. Algunos las tenemos, algunos nos ponemos en la situación de ¿dónde estaré yo? ¿En qué parte está mi semilla? La fe. ¿En qué parte cayó? Mi corazón es de piedra. Mi corazón está en tierra infértil. Mi corazón está lleno de espinas. ¿Dónde está mi corazón y dónde estará mi fe? Entonces usted allá en su casita decide aplicar esta parábola para su vida. Jesús nos va a decir tres cosas. ¿No entienden esto? A vosotros, espere acá. ¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra. Algunas veces me pregunto yo, y esto lo he venido haciendo muy repetitivo con los hermanos separados, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Y ojalá a ustedes no se les olvide. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Significa que usted, conociendo la verdad, Dios lo libera a usted para que usted sea libre a escoger la verdad, la fe. Ese conoceréis la verdad significa que todos nosotros los católicos conocimos la verdad gracias a nuestros padres, gracias a nuestros abuelos, gracias a nuestros antepasados, tatarabuelos y toda la descendencia que vino desde Cristo hasta el día de hoy a enseñárnosla. ¿Cuándo la conocimos nosotros en estas tierras? A partir del año 12 de octubre de 1492, de ahí para acá, cuando vinieron de España y venían entre ellos sacerdotes católicos, ahí no venían protestantes, no venía nada, vino sacerdotes católicos y nos enseñaron esa verdad y nos la transmitieron a través de todos nuestros antepasados hasta el día de hoy, y esa verdad nos hizo libres. Somos tan libres que llega un demonio a nuestra casa tocando: ábrame en el nombre del Señor, soy pastor de la iglesia pentecostal, soy adventista, soy de la luz del mundo, soy testigo de Jehová. Y es un demonio disfrazado, porque Jesucristo así nos lo hace ver. Y dice Jesucristo: cuídense de los profetas falsos, vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que los sacarán, los llevarán, los arrastrarán de la iglesia de Cristo y los llevarán a la perdición. Y ustedes serán libres de escoger. Pues esa es la libertad, y es una libertad peligrosísima, porque todos esos malos católicos ignorantes que no estaban firmes en la fe, escucharon la palabra de Dios, vino Satanás y se los llevó. No fueron firmes en la fe, y antes se confesaban, iban a misa, recibieron el bautismo
hicieron la primera comunión, la confirmación, se sostuvieron en la Iglesia Católica hasta que vino Satanás y se los llevó. Y ahora dicen estar en la Iglesia de Cristo, pero ya no creen en la confesión, ya no creen en los sacerdotes que tienen poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Dicen que son unos hombres comunes y corrientes que nosotros y que ellos no tienen autoridad para perdonar pecados. Hablan de la Eucaristía como un simbolismo, que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso sencillamente es para que nosotros nos reunamos en familia, compremos un pan en la tienda y compremos vino en grajales y vamos a hacer la Eucaristía y vamos a hacer la Santa Cena, y eso es, pero ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que el ritual espiritual para los hermanos separados, eso no existe en como Jesucristo lo dijo en Lucas 19:22, eso no existe. Entonces para ellos se volvió un simbolismo. Entonces acá dice la palabra, que es la primera, dice: pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Papá, mamá, los abuelos, la abuela, los tatarabuelos, toda la descendencia les venían enseñando firmes la palabra de Dios desde que Jesucristo se la transmitió hace 2000 años a sus apóstoles, y ellos decidieron salirse. Estos los primeros. Los primeros son los protestantes, adventistas, luz del mundo, testigos de Jehová, evangélicos, etcétera. Nombre ahí todas las iglesias que hay en el mundo y se refiere a estos. Vino la palabra de Dios y no se sostuvieron firmes en ella. Se dejaron arrastrar por Satanás, y ahora que están en una iglesia predicando, aleluyando, glorificando a Dios, donde no está Dios. Donde no está Dios. Y por eso en Mateo 7, 21, 23, Dios les dirá: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán: Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre en la luz del mundo, en los testigos de Jehová, en los evangélicos, en todas esas religiones. Nosotros profetizábamos, íbamos de casa en casa tocando. Y otros dirán: Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán: nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les contesta: no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y eso que estoy diciendo, ustedes no lo tienen en cuenta. Y ojalá me estuvieran viendo protestantes, porque va para ustedes, muchachos. Dios al final del camino, cuando ustedes mueran, el Señor les dirá: no los conozco. Usted aleluyaba, glorificaba y no lo conozco. Váyase de acá, hacedor de la maldad. No obedeciste mi palabra. Es la primera frase. La segunda: pero en cuanto lo escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Aquí están los malos católicos, que deberíamos cogerlos a garrote, coger como hacían nuestros antepasados, mi papá, mi mamá, y cada vez que hacía yo cualquier cosita mal, ahí mismo cogían el ramal, así le llamaban a esa cuerda, a ese castigo. Tráigame en el ramal, se manejó mal, tenga una pela, y nosotros a chillar. Y a irnos para atrás de la casa a chillar porque mi mamá me pegó porque me estaba manejando mal. Así debería ser hoy día todos los malos católicos que se manejan mal. ¿Y qué es lo que dice acá? Que la fe cae en su corazón, y cuando la escuchan se glorifican a Dios, sienten que Dios está con ellos, que Dios está ahí. Van a un retiro espiritual. ¡Ah, qué belleza! Me elevé. Me siento que Dios está conmigo, me acompaña a Dios, siente alegría. No voy a abandonar a Dios.
Pero en cuando vienen las tribulaciones, vienen los problemas, vienen las dificultades, se cayó. Vienen las tentaciones, se cayó. Hasta a mí deberían cogerme en agarrote. A veces. Porque vienen las tribulaciones, los problemas, las dificultades y nuestra fe tambalea. Tambalea. Los malos católicos. Por eso es que cada 15 días nos vamos a confesar. Porque nuestra fe tambalea. Cada 15 días vamos al confesionario a confesarnos porque durante 15 días hemos cometido pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. De todos ellos o de cualquiera de esos. Cada 15 días estamos llenos de pecados. Y vamos al confesionario a confesar nuestros pecados. Y viene el tercero, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se quedan estéril. ¿Quiénes son ellos? Pues empecemos por los más malos, nombremos a los de las FARC, nombremos a la guerrilla, nombremos a los antisociales, nombremos a los sicarios, nombremos a los ladrones, nombremos a los políticos corruptos, a los abogados corruptos, nombremos a los empresarios, dueños de empresas de prosperidad. Metamos a toda esta gente que no quieren saber de Dios porque están muy ocupados en hacer riquezas, los guerrilleros en secuestrar para tener dinero, los estafadores para engañar a las personas para obtener dinero. Nombremos a todas esas personas, al abogado corrupto que solamente piensa en cómo obtener dinero y le importa un carajo Dios, a los políticos corruptos que solo piensan en cómo estafar al gobierno, creando cosas para tapar y quedándose con los dividendos del pueblo, y así sucesivamente. Todas las personas que sienten ambición de dinero no quieren saber nada de Dios, su corazón se ha sellado. Y ellos, dice acá, que ni siquiera reconocen a Dios. Son estériles. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Estos escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y yo les voy a decir quiénes son esos. Somos nosotros, los buenos católicos, los que nos esforzamos cada 15 días por ir a confesarnos, por estar en paz con Dios en la Eucaristía y estar en estado de gracia en la Eucaristía. Son aquellos que, aunque no son santos, se esfuerzan por estar en paz con Dios todos los días. Trabajan, rezan el rosario, permanecen en la misa, van al Santísimo, y en ellos hay una fe, pero no avanza sino hasta el 30%, pero son semilla buena. Son los que cayeron en la semilla, en la tierra fértil. En ellos crece. No, ustedes nunca les va a encontrar un deseo de maldad, un deseo de hacerle daño a los demás. Trabajan y Dios los bendice. Cosechan y crece lo que ellos cosechan. Y bendicen a Dios y le agradecen a Dios por todo eso. Son el 30%. Yo digo, son ellos. Los que Dios bendice constantemente y ustedes los ven por ahí, jamás los van a ver haciendo una maldad, haciéndole daño a otra persona. Son los católicos que van y hacen la fila para recibir la Eucaristía. Esos les crece la fe el 30%, hasta el 30%. Pero acá dice que también hay unos que les da hasta el 60%. Y el 60% son aquellos sacerdotes, monjas, laicos, que definitivamente, ministros de la Eucaristía, que definitivamente su fe les dio para servirle a Dios, el 60%. Entonces entregan su vida a Dios, se meten a un monasterio, a un seminario, porque quieren agradar a Dios y quieren trabajar para Dios, quieren salir a evangelizar, quieren estar a toda hora sirviéndole a Dios, y Dios está en ellos.
y cumple lo que Pablo les dice: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Viven para Cristo, y en ellos les crece el 60%, 60. Y vienen los del 100%, 100 por 1, los santos, los que definitivamente entregaron su vida como mártires para Dios. Pedro, Pablo, nombre todos los apóstoles que murieron para la gloria de Dios, y nombre todos los santos, San Martín de Porres, yo porque soy tan malo para los santos, San Francisco de Asís. Son personitas que realmente su vida va dedicada a Dios. No necesitan comer suntuosamente, sino que vean la película de San Francisco de Asís y van a encontrar a un gran santo. Y vean todos esos santos que aparecen ahí y santas que aparecen ahí en YouTube. Y van a encontrar santos del 100 por 1, que se van derechito para el cielo. Derechito para el cielo, porque viven su vida para Dios. Se la entregan totalmente. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Y lo hace. Pero ahora me voy a ir por una parte que ustedes pensaron que la había dejado, y esta es la parte más terrible de todas, y es esta. Hay otros que recién encuéntrenla rápido, que se convierten y se van perdiendo. Aquí está. Los discípulos y algunas personas le preguntan: pero venga, Señor, ¿usted por qué habla en parábolas? ¿Por qué no dice las cosas derecho, de frente? ¿Por qué no dice las cosas como son? ¿Por qué las dicen parábolas? Y el Señor les responde de una forma terrible. Terrible. Y le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todos se les presentan parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Eso es terrible, muchachos. Perdón, o sea, terrible. ¿Cómo así? ¿No se supone que Dios vino a salvar al mundo y a que el mundo se salve a través de Él? Y que Él no vino a condenar el mundo. ¿Cómo así que dice: por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados? Hay personas en este mundo que no se van a salvar, que no es el reino de los cielos para los que aunque vean, no vean, para los que miren no vean, y para los que oigan no entiendan. Y esos son los hermanos separados también. Los hermanos separados se les habla en parábolas y se les explica la palabra de Dios, y por más que la escuchan y la ven, no entienden. Le decía yo a unos testigos de Jehová hace algunos días atrás sobre Juan 20, 21, 23. Juan 20, 21, 23. Y les decía: venga, mamacita. Eran dos, ellas andan en parejita. Vean. Juan 20, 21, 23 les dice esto: todo se me ha dado en el cielo y en la tierra. Reciban el Espíritu Santo. Vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Qué fue la orden que dio Dios? Mamacitas, ¿cuál fue la orden que Jesús dio? Que vayan a perdonar pecados. Entonces, ustedes, ¿por qué dejaron de ir al confesionario? ¿Por qué se dejaron de influenciar de un pastor o de un anciano de testigo de Jehová que les engatusó y les dijo que no, que eso era mentira, que el hombre no tenía poder aquí en la tierra? Cuando ustedes tienen que obedecer es la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice,
Juan 20, 21, 23, que vayan y a quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados. ¿Qué autoridad les dio Dios a estos discípulos, a estos sacerdotes? A ir al mundo a perdonar pecados. ¿A quiénes les va a perdonar los pecados? A los que se arrepientan. Vayan. Y a quienes les perdonaren los pecados, les quedan perdonados. Les dio autoridad para perdonar pecados. ¿Entienden esto? No, César, eso no es así. Aquí en la tierra no hay hombre que tenga autoridad para perdonar pecados. Solamente Dios en el cielo puede perdonar. Pero mira que lo está diciendo Jesús. Aunque miren, no vean. Y aunque oigan, no entiendan. Y así no sean salvos. Perdón. Testigos de Jehová, les estoy explicando con la Biblia lo que está escrito y se rehúsan a creer. Y es porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Para que por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Eso es terrible. Por más que yo les explique la palabra de Dios, ellos se van a ir para donde a lo mejor se van hasta con la inquietud. Se van a ir para donde el anciano, y mira que nos encontramos por allá César, y nos dijo esto. Y el anciano, ahí mismo les va a hacer, ¡pum! Los va a volver a hipnotizar. No, eso es mentiras. Yo que me conozco la palabra de Dios, yo que me la he visto, yo que me la he estudiado, yo que la he estudiado con mis compañeros, dice que eso es mentiras, que aquí en la tierra no hay autoridad para perdonar pecados, ningún hombre tiene autoridad. Bueno, gracias anciano, gracias por haberme devuelto la vista. Y resulta que nuevamente lo volvió a hipnotizar. Por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No vaya a ser que se conviertan y sean perdonados. No van a ser perdonados porque hasta el mismo Dios no quiere que se conviertan, no quiere que se salven. Terrible, es terrible. Amigos, hasta acá. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.